En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Este habrá de llamarse el editorial de las ausencias. ¿Qué pasa cuando el Estado se ausenta de la vida civil? Cuando hay definitivamente una ruptura entre el Estado formal, el de la estructura política, el que tiene un mando aparente o real de todas maneras, respaldado en una constitución y desarrollado en unas leyes, y el Estado real, el de un pueblo que vive su vida y que trata de vivir su vida orientado, se supone, por un Estado, y cuando está abandonado por el Estado la vive a su manera. ¿Qué pasa cuando el pueblo se queda solo? Nos hacemos estas preguntas a raíz de esas ausencias monumentales de toda expresión de gobierno y de toda expresión de Estado, de fiscalía, de jueces, de todo, porque el Estado no aparece en casos como los que vamos a examinar. Todavía no se han recuperado los cadáveres de los mineros que quedaron atrapados en una mina ilegal, levantada en un sitio que todos pueden ver, a las orillas del río Cauca, en el municipio de Río Sucio, a la vista de todos. Ahí están las minas. El único que no las ve es el ministro de Minas y, por supuesto, el presidente de la República. No tienen idea que esas minas existen, como existen por todas partes. Este es un pueblo, un país que está siendo sometido a un trabajo de topos que penetran en la tierra sin ningún concierto, sin ningún orden, para buscar del fondo de la tierra algunos recursos que suplan la carencia total de una dinámica económica que valga la pena. Esos mineros no han podido ser rescatados, pero de lo que estamos hablando es de la ausencia del Estado, porque al lado de esa mina hay muchas otras. En este momento en el que estamos hablando con ustedes, hay muchos mineros a las orillas del río Cauca buscando un poco de oro con el que sufragar sus necesidades y desde luego jugándose la vida. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde el Ministerio de Minas? ¿Dónde las autoridades de policía? En ninguna parte. Ausentes. La ausencia total del Estado. Ayer se cumplieron las exequias de una buena parte de los muertos por la tragedia en Salgar, Antioquia. Esa tragedia nos partió el corazón a todos, ha recorrido los periódicos del mundo y los medios de comunicación del mundo como una de las más espantables que han tenido lugar en mucho tiempo. Un acto de la naturaleza, un hecho de la naturaleza. El desbordamiento del río, sí, claro, un hecho de la naturaleza tal como está, ofendida, herida, la deforestación en plena marcha, en fin, pero un acto de la naturaleza, digamos. Lo que no es un acto de la naturaleza es que a las orillas de una quebrada que revestía alto peligro para la comunidad asentada en esas orillas, estuviera ahí viviendo impunemente, tranquilamente, digámoslo entre comillas, a la luz de unas regulaciones de un Estado que no existe, de un Estado ausente. Si se hubieran respetado las reglas mínimas de distancia en las que puede haber edificaciones con respecto al cauce de los ríos, no estaríamos llorando esa tragedia. Si estuviéramos estudiando cuidadosamente el cauce de esa quebrada, si alguien la estuviera mirando para precaver lo que ya se sabía que vendría un día u otro, lo sabían las autoridades del municipio, lo habían denunciado en el Consejo Municipal de Salgar. Eso iba a llegar y llegó y mató 80, 90 o 100 compatriotas nuestros. Pues ayer fue el sepelio y ayer se completó el ciclo de la ausencia. ¿Por qué no fue el presidente Santos a asistir a ese entierro
y a compartir ese dolor con el pueblo antioqueño y con las familias de las víctimas. No por inadvertencia, desde luego que no. El presidente Santos tenía conocimiento demasiado vivo de lo que estaba ocurriendo. Simplemente no se atrevió, le dio miedo de una nueva rechifla que hubiera saludado su presencia en esa ocasión. El presidente Santos está fugitivo de la opinión, le huye a la opinión, sabe que donde quiera que llega va a ser silbado, va a ser chiflado. Y no por razones circunstanciales, porque el pueblo sabe cuál es el dolor que tiene, cuáles sus niveles de desesperanza, cuáles sus niveles de falta de empleo, de falta de horizonte vital. Este es un país que está asistiendo a su propia agonía sin que le digan que está agonizando. Ayer conocimos el concepto de una empresa multinacional de inversiones y de análisis económicos, nada menos que Merrill Lynch, el brazo de estudios económicos y el brazo de inversión del Bank of America, el banco más importante del mundo, quizás, donde decía con toda claridad que las perspectivas de la economía colombiana son funestas y que el crecimiento de Colombia en este año no será el 3.2% como vaticina el Banco de la República, lo que es ya una catástrofe, sino que será si acaso del 2%, si se toman ya los correctivos que hay que tomar para manejar la economía en el segundo semestre, porque de otra manera el crecimiento será del 1%. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por la ausencia total del Estado, porque el Estado se dedicó a gastar y a gastar simplemente para corromper la conciencia de los manzanillos, de los aprovechadores políticos que tienen en torno suyo. El interés de la comunidad le importa un pito. La organización de los recursos del Estado en una época de crisis lo tienen sin cuidado. Es un Estado ausente y esa ausencia se muestra en esa tragedia. Y vamos a seguir con estas ausencias. La ausencia de coraje. Hay un libro famoso en Francia, en la literatura francesa, que se llama Le Retour du Courage, el regreso del coraje. Hay que tener coraje para enfrentar la vida. El coraje que tenía el presidente Álvaro Uribe Vélez y el coraje que le infundió a los colombianos para derrotar a las FARC. Pues ese coraje, mis queridos amigos, se acabó. Nuestros plenipotenciarios en La Habana, enfrentados a unos asesinos, a unos sembradores de minas, que es el crimen más abyecto que se puede cometer, porque es contra personaje indeterminado, es una demostración de odio contra cualquiera, contra el campesino que trabaja, contra la mujer que está cumpliendo una tarea doméstica, o contra el niño que corre y que juega por su vereda. Ese crimen, todo lo que le merece a nuestros plenipotenciarios, es un gesto de levantarse la bota del pantalón. ¿Por qué mejor no se los amarran? La ausencia del coraje, otra ausencia dramática. Y terminamos este ciclo de ausencia con un acontecimiento que no puede pasar desapercibido. Ayer, por primera vez en mucho tiempo, las fuerzas militares, actuando de consuno, le dieron una paliza a la guerrilla de las FARC, iniciando esa paliza con un bombardeo que le costó la vida a 18 bandidos dedicados al narcotráfico en la costa caucana, en las vecindades de Guapi. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando ya el ministro Pinzón se había despedido. Ya se despidió y se fue. El ministro Pinzón no está en funciones. El ministro Luis Carlos Villegas no ha llegado, no está en funciones. Y la cúpula militar se va, y se va muy pronto. Lo primero que hará Luis Carlos Villegas al posesionarse en el ministerio será cambiar la cúpula militar y la cúpula de la policía. Pues en esas circunstancias donde no hay nadie, alguien adelantó la inteligencia necesaria para localizar esta banda de asesinos y de narcotraficantes y les dio una paliza.
Pero entonces estamos celebrando una presencia del Estado, en medio de la ausencia del presidente, de la ausencia del ministro, de la ausencia ya a corto plazo clara del mando militar. ¿Quién ordenó esa operación? Por primera vez en mucho tiempo se hizo un bombardeo. Casualidad, ¿verdad? Y se hace exactamente cuando el ministro se ha ido y cuando el otro ministro no ha llegado y cuando el presidente está entretenido en la visita del premier chino que viene a América exclusivamente a darle otro espaldarazo al proceso de paz que adelanta en La Habana. La ausencia del gobierno permitió que obraran las fuerzas militares. Con lo que queda claro que las fuerzas militares sí son capaces de derrotar a la guerrilla si las dejan obrar, que sí son capaces de bombardear con eficacia si las dejan ejecutar actos de bombardeo. Todo está dispuesto para la derrota de los bandidos, pero Juanpa no quiere. Juanpa los tiene que consentir. Ahora estarán en La Habana nuestros valerosos plenipotenciarios, los que no se amarran los pantalones, sino que se suben la bota del pantalón. Allá estarán recibiendo los reclamos de los Timochenkos y de los Grandas y de los Santriches, que les dicen cómo nos bombardean. ¿Cómo es posible esto si lo que hemos acordado es otra cosa? Así formalmente se le diga al pueblo colombiano que estamos en medio de bombardeos. Ah, dirán los plenipotenciarios, lo sentimos. Es que el ministro ya se había ido y el otro ministro no ha llegado. Y en esta ausencia, el mando militar que se va quiso dejar constancia de que sí estaba en condiciones de combatir, solo que no lo dejábamos. Ausencias, ausencia total. La ruptura entre lo que se llama el país nacional, el país de verdad, la gente, el pueblo colombiano, que se siente huérfano de dirección, huérfano de manejo, huérfano de una estructura estatal que vele por su presente y que le ilumine la luz que le ilumine el camino que conduce al porvenir. Ausencias, ausencias, ausencias. Se los dijimos. Este editorial se iba a llamar el editorial de las ausencias.